Bienvenido a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y bueno, como todos los viernes, traemos estos programas especiales, ¿no? Para hablar un poco de estas personalidades, ¿no? De estos activistas que están de una u otra manera llevando a cabo iniciativas para seguir difundiendo las ideas de la libertad. Y hoy he traído a esta conversación a Jorge Raizati. Él es el director de Alumni for Liberty. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Gracias por la invitación y un abrazo. Saludos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, quiero empezar por un tema que, como te estaba comentando detrás de cámara, no tenía previsto conversar, pero me llama la atención el setting, ¿no? En el que te encuentras en estos momentos. Estás en el Senado de España, me estabas comentando. Cuéntanos un Sí, poco, tú, bueno, que además eres venezolano y formas parte de esta organización de Students for Liberty, ¿qué haces en este espacio? claro, sí, me agarraste la entrevista justo aquí en el Senado, entonces aquí hay que comentar. Estuvimos hoy en un evento que se hizo sobre el nivel de paternalismo que existe hoy en día en la política. Y estábamos comentando si se está infantilizando a la ciudadanía y si se está hablando de sobremanera sobre limitar el accionar de las personas. Entonces, básicamente estuvimos en un conversatorio hablando sobre cuál es ese límite en el cual se hacen políticas públicas o se hacen leyes para proteger a la ciudadanía, pero al mismo tiempo qué grado de libertad hay que darles para que tomen sus propias decisiones y así las personas también vayan formando su propio critical thinking, su propio criterio sobre las cosas. Entonces eso es lo que estuvimos haciendo hoy, pero ahora tengo el placer de estar hablando contigo. Muchas gracias. Fíjate, Jorge, que me estás comentando esto y evidentemente este tipo de cuestionamientos, ¿no? Sobre cuestionar, valga la redundancia, el Estado paternalista, ¿no? Y excesivamente intervencionista que de una u otra manera vuelve dependiente al ciudadano, no es algo que le preocupe mucho a un sector ideológico. Entonces, me llama la Claro. atención, ¿quién específicamente organizó este evento, Jorge? Sí, esto fue específicamente organizado por una organización que se llama Fundalip, que aquí defienden los valores y las ideas de la libertad. Son aliados de nosotros en Alumni for Liberty y en Student for Liberty. Y sí, como tú dices, por ejemplo, la gente de los socialistas, y los socialistas también de lado y lado, porque no solamente los Uh -huh. izquierdos, mucha gente en la derecha que hace lo mismo, que busca infantilizar a la gente. No le permite a la gente tener la verdadera opción de tomar sus decisiones, de construir sus propias vidas a partir de sus propias premisas y sus propios conceptos y sus propios valores, sino que buscan imponer de arriba hacia abajo desde el Estado una manera de vivir la vida centralizada y totalmente antagónica a lo que es la libertad. Personas como tú y personas como yo, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos una sociedad en la cual las leyes nos limiten, pero no nos limiten en torno a nosotros mismos, sino que nos limiten en torno a lo que podemos hacer con otras personas. Y básicamente buscamos una sociedad y un país y una comunidad en el cual las personas tengan la capacidad de tomar decisiones, sean decisiones buenas o sean decisiones que nosotros consideramos malas, pero que tengan la libertad de hacerlo. Entonces, básicamente, exacto. Pero ¿qué quiere hacer el político? El político lo que busca es regular la vida de las personas. El político lo que busca es cercenar la libertad, es decirte qué es lo que tienes que hacer. Y yo creo que esa mentalidad es la que nos tenemos que oponer. Y fíjate que es tan cierto lo que dices, y me imagino yo que en gran parte es porque, de una u otra manera, el político tradicional, ¿no? El político de carrera, depende de su cargo público y de que la ciudadanía, irónicamente, dependa de ellos, ¿no? Para poder seguir manipulándolos con las migajas que les puedan decir, mira, si tú no me escoges, yo te quito el cheque que te estoy dando o el plan social que te estoy dando o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy llamativo Y es ese un punto de círculo vista. vicioso, porque Correcto. entonces te limitan tus posibilidades y tus opciones, te limitan tu capacidad de pensar por ti mismo. Entonces, por ende, vas a buscar ser más dependiente de que el político para otros sectores de la vida. Entonces, yo por eso creo que tenemos que revertir ese círculo vicioso y volver a un círculo virtuoso, en los cuales lo que tenemos que enfocarnos es que las personas tengan criterio propio y las personas sepan cómo tomar decisiones, y eso se logra a través de la educación. Y si uno logra educar a eso en las personas, después no va a haber necesidad de cercenar libertad en el futuro. Correcto. En este evento, Jorge, ¿hubo participación de algún partido político, de alguna figura reconocida, o tratan de deslindarse de ellos para que no los asocien?
Bueno, hubo un par, hubo una diputada, hubo una senadora y hubo un autor. Te mentiría si te dijera los nombres, no me acuerdo. Está bien, pero sí invitaron a gente que asumo yo están alineados con este pensamiento. Sí, sí, creo que eran del Partido Popular. Entonces, Claro, claro. Bueno, Jorge, ya para ir pasando al tema que era el tema central de la entrevista, ¿no? Realmente, porque desde esta posición que tú tienes como director de Alumni for Liberty es el capítulo, por decirlo de alguna manera, de los egresados, ¿no? De la gente que ya se graduó y que se está desarrollando profesionalmente, que participaron durante sus años de estudios en la organización Estudiantes por la Libertad como coordinadores locales, ¿no? Vas a llevar a cabo en los próximos días, de hecho a finales de este mes, un evento en Cartagena. Coméntanos un poco, primero, de dónde surge esta idea, ¿no? De realizar algo en Cartagena. O sea, ¿por qué escoger esa ciudad en Colombia? claro, sí, en Cartagena lo que vamos a hacer es un fórum en el cual vamos a traer gente de todos los países, bueno, de muchos países, para que podamos en verdad hablar y tratar de entender cuáles son los problemas de desarrollo económico que tenemos en América Latina y buscar estrechar alianzas, entendernos más la situación de cada uno de nuestros países. ¿Por qué Colombia? A mí me parece que Colombia hoy en día es un país extremadamente importante. Porque Colombia en los últimos años había tenido mucho progreso. Había el establishment político, se había afianzado y era un país que se veía que iba a progresar. Y hoy, bueno, con Petro gobernando, todo eso ha estado en serio peligro. ¿Por qué lo hice en Cartagena? Bueno, en Cartagena es un lugar que todo el mundo me ha recomendado para hacer foro, entonces básicamente esa fue la decisión. Pero más allá de lo bonito de Cartagena, lo que vamos a tratar de hacer es también ver cómo en un lugar tan turístico, tan bonito, también vamos a tratar de ver la otra parte, la otra cara de la moneda. Los niveles de pobreza, los niveles de exclusión social que existen en Cartagena. Y lo que queremos es entender un poco también la situación local. Pero básicamente lo que vamos a hacer en Cartagena es un foro con 15 egresados de Student for Liberty, es decir, 15 miembros de Alumni for Liberty, de 15 países diferentes, de los 15 países, 10 de países de América Latina. Y lo que vamos a hacer es eso, tratar de entender nuestras perspectivas, entender los contextos de nuestros países, entender cuáles han sido las dificultades que cada uno de ellos ha tenido a lo largo de los años en términos de desarrollo. Cabe decir que todas estas personas trabajan en desarrollo de diferentes maneras, algunos desde el gobierno, otros desde think tanks, otros desde fundaciones sin fines de lucro, institutos de desarrollo, etc. Entonces queremos eso, crear sinergia, crear oportunidades y de verdad que unirnos, porque siento que uno de los mayores problemas de nuestros movimientos a nivel latinoamericano es que no están unidos. Entonces tú tienes a personas trabajando en desarrollo en Nicaragua o tienes personas trabajando en desarrollo en Chile, en Colombia, en Ecuador, y no están interconectadas. Y en el fondo, en América Latina, la gran cantidad de problemas que tiene un país lo tienen también los otros países. Correcto. Somos países muy parecidos. Bueno, Simón Bolívar decía que éramos una nación de república. En América Latina, gran cantidad de nuestros problemas del desarrollo son compartidos, pero no existe un intercambio de información entre países o entre activistas o entre hacedores de política pública. Tenemos problemas parecidos en términos de cómo ser competitivos a nivel internacional, Correcto. en cómo aprovechar el hecho de que tenemos un mismo idioma, una misma cultura, una misma religión, entonces cómo buscar que haya más interconexión entre países en América Latina. Y yo siento que todas esas preguntas son las que nos vamos a preguntar, valga la redundancia, en Cartagena, y para eso es que estamos haciendo ese foro específicamente. Además de la parte del diagnóstico, que ojo, es muy importante, obviamente tú no puedes atacar una enfermedad sin hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Pero además de eso, de escuchar quizás o de observar de primera mano los problemas de la comunidad, ¿se tiene previsto también hacer algo, no sé si al final o después del evento, para de una u otra manera brindar soluciones, así sea en la parte teórica, ¿no? No, claro que sí. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos por 3, 4 días, estar todo el día tratando de entender el problema. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos? Es buscar soluciones, Correcto. buscar una agenda compartida. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos los que vamos a ese evento nos vamos a comprometer a delinear ciertos puntos o ciertas propuestas que todos nos vamos a comprometer en seguir adelante en nuestros distintos países. Propuestas de cómo buscar mayor productividad en nuestros países, cómo buscar más inserción social, todo ese tipo de cosas. Eso va a ser emitido en un reporte,
se va a hacer un reporte, posteriormente se va a hacer un libro también traducido en 4 idiomas, en los cuales nosotros vamos a delinear cuál es nuestra agenda, cuál es la agenda de las personas que creemos en la libertad en América Latina, cuál es la agenda de las personas que creemos que la mejor manera de lograr desarrollo en nuestros países no es a través del estatismo, no es a través del socialismo, sino es de abajo hacia arriba, es empoderando a las personas, es empoderando a las comunidades, es dándoles derechos y libertades económicas cruciales. Hoy en día, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes son los que tienen derechos económicos en América Latina? Es un sector muy pequeño. Sí. La mayoría de personas no tienen títulos de propiedad. La mayoría de personas no tienen acceso a las cortes para disputar problemas legales. La mayoría de personas no tienen acceso a la bancarización. La mayoría de personas no tienen acceso a la seguridad colectiva. Entonces tú sumas todos estos problemas y las instituciones de mercado no le llegan a la mayoría de las personas. Entonces yo lo que busco, más allá de este diagnóstico, es en verdad entender por qué eso no pasa. Claro. Específicamente en todos estos países y específicamente qué propuestas de políticas públicas tenemos que nosotros comprometernos a seguir adelante. ¿Qué nivel de sinergia puede o debe existir entre el sector público, las ONG, los think tanks, todo ese tipo de cosas? Y básicamente todo eso va a ser emitido en un reporte, en una agenda a la cual todos vamos a firmar y todos nos vamos a comprometer. Me parece excelente. Parte del programa que me estabas comentando, Jorge, detrás de cámara, ¿no? Porque hemos conversado esto en privado, es que se tiene previsto incluso asistir, ¿no?, a ciertas comunidades, pero no nada más para detallar incluso, digamos, el contexto de pobreza, de precariedades en el que está, sino también mostrar, ¿no?, cómo hay personas, cómo hay individuos que tienen vocación como tal con sus comunidades y que están tratando de sacarla adelante, bueno, con lo poco o nada que tengan a su disposición. Cuéntanos un poco de más o menos cuál es el caso al que están apuntando, a ver si es que efectivamente pueden... Sí, no, el caso que tú y yo estábamos conversando es un caso que a mí me parece digno de mostrar, que es este señor que ofrece nutrición y ofrece almuerzos específicamente a 200 o 300 niños al día, algo por el estilo. Y no solamente con trabajo durísimo lo ofrece, sino que tiene un sistema de incentivos bien interesante, que es que dice a los niños que si van y tienen el almuerzo, entonces tienen que enfocarse en estudiar o tienen que hacer ciertas actividades o ciertas tareas de forma recíproca a lo que están recibiendo. Entonces yo lo que quiero mostrar es que al fin y al cabo es empoderando ese tipo de gente que podemos lograr cambios en América Latina. Los estados tienen presupuestos gigantescos y no logran dar ni 10% de lo que logran muchas ONG. Pues podemos hablar de ese caso paradigmático en Cartagena, pero ¿cuántos casos no hay también en Venezuela? Hoy en día en Venezuela hay ONG que trabajando con tantas dificultades y trabajando con tanto cercenamiento logra proveer aquellos servicios que en teoría debería proveerlos el Estado. O en teoría, de acuerdo mucho. Servicios como nutrición infantil, correcto, como medicina, salud, educación. Hay muchísimas ONG que hoy en día lo están haciendo en Venezuela, muchísimo mejor que lo haría cualquier Estado. Entonces, básicamente, eso reafirma mucho de las creencias que personas como tú y yo tenemos. Que al fin y al cabo, lo que necesitamos es sociedades que empoderen a las personas, empoderen al individuo y no empoderen a cúpulas corruptas, que lo que utilizan son las necesidades de la gente, necesidades válidas de la gente, para agarrar poder político, para tener más influencia política, para enriquecerse. Y la verdad es que es triste. Y no es un tema solamente, por ejemplo, en Venezuela, sino es un tema que se ha estudiado a lo largo del mundo, que todos estos programas de arriba hacia abajo, de ayuda social, de ayuda humanitaria, terminan derivando ¿en qué? En corrupción. Eso se sabe desde Venezuela hasta, bueno, el caso paradigmático que se estudia en políticas públicas es el caso de Irak, llamado Oil for Food, ¿no?, de Irak, el cual termina siendo, obviamente, el mecanismo, termina siendo cooptado, ¿no?, por élites corruptas políticas y empresariales. Otra cuestión que me habías mencionado, Jorge, es que se tiene previsto también a medida de lo posible, porque yo sé que a veces uno puede planear muchas cosas y no salen quizás todo el resultado que uno espera, ¿no? Sí. Pero tengo entendido que también estás buscando acercarte a los jóvenes, ¿no?, y escuchar un poco sus preocupaciones. Cuéntanos más o menos cuál sería el objetivo de esto y si realmente es esto lo que se está buscando, pues los testimonios. Sí, queremos hacer una asamblea ciudadana, un estilo town hall, ¿no?, en una universidad. Y queremos escuchar a los jóvenes que estudian economía, pero también a los jóvenes que estudian humanidades o que estudian medicina,
para que nos comenten, ¿no? Porque al fin y al cabo, los cambios que queremos nosotros lograr mañana van a venir con la generación futura. Van a Correcto. venir con las personas que, bueno, tú y yo tenemos alrededor de 26 años, ¿no? Pero si hablamos con personas de 20, 21, 22 años, esa es la gente que nos va a acompañar en nuestra trayectoria. Y yo lo que quiero es escucharlo, entonces vamos a hacer este modelo de asamblea ciudadana y que me cuenten cuáles son los problemas personales o colectivos que ellos ven en cuestiones relacionadas al desarrollo. Yo soy una de las personas que cree fundamentalmente que para lograr desarrollo se necesita escuchar a lo que en inglés se dice todos los stakeholders, es decir, todas las personas interesadas. Porque yo, por ejemplo, estudié economía, entonces tengo una versión muy economicista del desarrollo. Pero una persona que estudie medicina te comento un poco sobre otro tipo de cosas que yo no tengo tan presente. También tengo tanto tiempo viviendo en Estados Unidos o en Europa que uno pierde un poco la sensibilidad. Sí, Entonces yo sí siento que ese tipo de conversaciones, estar con gente, escuchar, y como te digo, yo cuando hablo con mis amigos que son médicos, ¿no? Y viven en Venezuela, y te hablan de desarrollo desde un punto de vista tan diferente, porque te hablan de cuando van a hospitales rurales y cómo no se consigue medicina, y cómo entonces el transporte público no llega, entonces la gente no puede llegar al hospital porque no hay transporte público, entonces te empiezan a contar muchas cosas que a veces te humanizan también mucho más el problema del desarrollo. sí. Bueno, totalmente, y bueno, de verdad que es una labor bastante importante y alguien tiene que hacerla, sobre todo por lo que estás hablando de esa interconexión, ¿no? Que debe existir en el continente, porque yo creo que sí, que Latinoamérica tiene los mismos problemas, solo que en mayor o menor escala, pero son exactamente los mismos problemas y sería bueno poder, bueno, implementar un modelo común que realmente busque el empoderamiento del que habla. Y te comento, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas oportunidades y tenemos una posición geopolítica que si América Latina llega a de verdad unirse en una propia agenda, va a por fin abandonar esa imposición de agenda política en la que hemos estado por décadas. En América Latina nos han tratado de meter el razonamiento de la Guerra Fría, el razonamiento de otros contextos Sí, que no son nuestros, no son nuestros. Entonces, ideología tomadas prestadas de Europa o de los Estados Unidos, la tratan de encajar en nuestro contexto y por eso es que nunca hemos salido al desarrollo. Yo siento que por primera vez en nuestra historia tenemos que en América Latina pensar por nuestros propios medios, caminar por sobre nuestros propios pies y entender que para que nosotros salgamos del subdesarrollo y para que nosotros salgamos de la volatilidad económica y política que hemos tenido en nuestra historia, tenemos que desarrollar instituciones y tenemos que desarrollar conceptos y narrativas acorde a nuestro contexto, a nuestra realidad, porque de lo contrario siempre vamos a tener personas en el norte diciéndonos cómo tenemos que pensar o qué es lo que tenemos que hacer. así es. Ya para ir finalizando, Jorge, ¿cómo puede alguien que quizás no formó parte de Students for Liberty cuando era estudiante, pero que quisiera ayudarte a ti o a la organización, o sea, tanto a tu departamento como a la organización en general, cómo pueden hacer ellos para, bueno, estar un poco más envueltos en este tipo de actividades? Claro, exacto. Student for Liberty, cualquier persona que sea estudiante puede agregarse a Student for Liberty como estudiante. Las personas que ya no son estudiantes y que están trabajando en ONG o que son académicos o que están en think tanks o que quieren hacer cambios desde la política, pueden unirse a Alumni for Liberty. Pueden hablar conmigo, pueden proponerme proyectos. Mira, me pueden escribir a mi Twitter, a mi mail, por cualquier medio. Y yo estoy abierto a eso. Yo soy un creyente ferviente de la unión y de la sinergia. Yo siento que nosotros, las personas que creemos en la libertad, no hemos logrado cambios porque no estamos unidos. Y aquellos que sí, que son autoritarios, que son autócratas, que son socialistas, ellos sí se unen, ellos sí hacen foros de Sao Paulo, ellos sí crean sus organizaciones. Y bueno, lo hemos visto también a nivel geopolítico, como entonces tienes a Irán, a China, a Rusia, formando alianzas, Correcto. cuando ideológicamente en teoría no tienen nada en común. Porque ¿qué va a tener en común un chavista en Caracas, un ayatollah en Irán, allí un zar en Rusia o un sultán por allá en Turquía? Nada. Pero lo que tienen en común es que ellos quieren avanzar su agenda anti-Occidente, anti-libertad, y nosotros, los que queremos la libertad, tenemos que también unirnos. Entonces, estoy abierto a posibilidades, estoy abierto a las personas que quieren unirse. Lo que yo propongo es, unámonos y busquemos proyectos de desarrollo político, de desarrollo social, de desarrollo económico, en base a la libertad. Que tenga la libertad siempre en el centro de cada una de nuestras propuestas. Y si lo hacemos, y seguimos estudiando, seguimos formándonos, seguimos uniéndonos,
eventualmente vamos a tener cambio en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero también en todos estos países de América Latina que están como al borde, ¿no?, de caer en el mismo problema. Sí. Sobre todo países, mira, países como Colombia, como Chile, que eran las referencias, ¿no?, de desarrollo, las referencias de progreso. Colombia era un país que estaba muy optimista hasta hace poco. Es un país que había pasado los problemas graves de guerrilla, los problemas graves de mafia, de narcotráfico, y parecía enrumbarse, ¿no? Y bueno, hoy todo lo contrario. ¿Y por qué eligen a un comunista? ¿Por qué eligen a un guerrillero? Esas son otras preguntas que nosotros tenemos que hablar, Sí. discutir y decir, mira, ¿por qué las ideas de la libertad no están ganando en las urnas? ¿Y por qué la gente está pensando y está votando por gente como Petro? Que este ni siquiera miente, este es un tipo que todos sabemos que es Exacto, exacto. comunista, ¿no? Porque hay muchos casos de políticos un poco más moderados en teoría. Bueno, el mismo, tú y yo que somos venezolanos, el mismo Chávez se moderó en su primera campaña. Él habló en Totalmente. contra de Cuba. Él habló que nunca iba a expropiar ningún medio de comunicación. O sea, yo voy a respetar la propiedad privada, me la llevo bien con los empresarios. Chávez se tuvo que disfrazar, Petro no. Petro no. Petro para adelante, o sea, Petro en verdad, la gente sabe que es comunista, la gente sabe que es guerrillero y siguen votando por él. Entonces, tenemos que ver qué está pasando de nuestro lado, Correcto. que no se ganan las elecciones y que la gente prefiere votar por ese tipo de soluciones. Entonces, pero si no nos unimos y si no hablamos con la gente y no nos quitamos esa arrogancia que tiene mucha gente en la derecha, Sí. porque el problema es que mucha gente de nuestro lado le tiende a echar la culpa a la gente. Dicen, no, votaron por X o Y razón, por la izquierda. Y es como que, no culpes a la gente. Entiéndela, di donde crees que esté bien o que esté mal, pero entiéndela y trata de que tu mensaje les llegue a esas personas, que son personas que tienen los mismos problemas que tenemos muchos, que queremos tener una familia, tener una casa, tener una buena vida, y son personas que creen que votando a la izquierda van a tener eso. Y nosotros lo que tenemos que decirles es que no, que la única manera de tener una buena vida, una buena economía, son con las ideas del libre mercado y una sociedad libre. Así es, no, no, en definitiva, simplificar el mensaje y llevárselo a la gente, porque la izquierda llega allí, es verdad, y sí puede ser por ignorancia política, puede ser por muchas cuestiones, pero también cuál es la alternativa, porque en muchos casos la alternativa a la izquierda es sencillamente yo no soy izquierda, y eso no es suficiente alternativa, o sea, tienes que mostrar algo que realmente le pueda hacer creer, no, que le pueda brindar a la gente esos deseos que tú estabas mencionando, tener una casa, tener un carro, una familia, o sea, les tienes que dar una alternativa que les permita poder desarrollarse de esa manera. Claro, porque por ejemplo, creo que tú y yo lo estábamos hablando hace meses, cuando ganó Castillo en Perú. Hablando de, bueno, ¿cuál era la alternativa? Pues? ¿Por qué no buscan una alternativa un poco más bonita, ¿no? Que Castillo? Entonces, porque mucha gente dijo, no, voto por Castillo, porque no voto por la otra, que se ha No lanzado tres. votaron por Castillo, sino en contra de Keiko. Ese es el tema. Entonces, allí tiene que haber autorreflexión, autocrítica de no hacer ese tipo de cosas. Así es. Bueno, Jorge, de verdad que te agradezco 1.000.000 por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, gracias a ti, Esteban, por todo lo que haces. Bueno, nosotros llevamos ya años siendo amigos, compañeros de esta causa, Sí. pero es por eso mismo, porque somos personas que queremos darle nuestra vida, de alguna manera, a avanzar la libertad en nuestro continente y en específico en nuestro país, en Venezuela. Y yo siento que ese tipo de espíritu lo tenemos mucho de nuestra generación, mucha gente joven. Sí. Y tras ese espíritu no se apague, siempre va a haber posibilidades de un cambio y siempre va a haber posibilidades de tener un mejor país. Porque Venezuela, América Latina, es una región que tiene todo Sí. para salir adelante, tiene todo para conseguir el desarrollo. Mira, tenemos una población joven, gente unida, tenemos una cultura rica, tenemos todo. Recursos. Sí, los recursos naturales, exacto. Uh-huh. Lo que necesitamos que es voluntad política. Correcto. Tenemos que tener menos ladrones en la política. Si tenemos menos ladrones en la política, todo nos va a salir bien. Así es. Bueno, de verdad que muchas gracias, Jorge, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Era Jorge Raizati, director de Alumni for Liberty, comentándonos un poco sobre, bueno, el activismo que está llevando a cabo en estos momentos, pero además sobre el evento que va a llevar o que va a realizar pronto en Colombia con una serie de expertos, ¿no? Sobre desarrollo económico para no solamente hacer un diagnóstico, sino también traer y brindarle soluciones a la comunidad, que sabemos que como en toda Latinoamérica, estoy seguro que vamos a ver muchos problemas en ese escenario. Esto ha sido todo por hoy. En Giro a la Derecha
con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día martes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.